Buenos días, soy el doctor Félix Ramón Cedillo Salazar, Fellow del American College of Cardiology, Fellow de la Heart Rhythm Society. Además tengo el honor de ser profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde además me desempeño como coordinador del área de electrofisiología cardíaca y trabajo en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González de nuestra institución. El día de hoy tendré el gusto de platicar con ustedes sobre el tema de efectos de la conducción auriculoventricular. Este tema es un tema importante, puesto que es la razón fundamental por la cual un paciente pudiese llegar a requerir que le implantemos un marcapaso. La identificación del mismo, por lo tanto, en base a la sintomatología del paciente y a los electrocardiogramas, es muy importante para llegar a las conclusiones adecuadas, hacer los diagnósticos correctos e implementar los tratamientos en los tiempos debidos. Los bloqueos auriculoventriculares se subdividen en diferentes tipos. Recordemos brevemente la anatomía del sistema eléctrico del corazón. Vean a su derecha cómo en este diagrama vemos en color rojo el sistema eléctrico del corazón, en donde sabemos que el impulso eléctrico del mismo nace en el nodo sinusal, de ahí debe trasladarse hacia las aurículas para provocar la contracción de las mismas y generar en el electrocardiograma la onda P. Posterior a esto, el impulso eléctrico se traslada hacia el nodo auriculoventricular y esto nos inscribe el tiempo que transcurre entre la generación del impulso eléctrico del nodo sinusal a su llegada y despolarizada del nodo auriculoventricular, lo que conocemos como el intervalo PR. Esto es muy relevante porque nos ayudará para la clasificación de los bloqueos auriculoventriculares. El trayecto del impulso eléctrico posteriormente al nodo auriculoventricular sigue a través del haz de His, el cual hacia la parte media del corazón se subdivide en una rama derecha y una rama izquierda. Recuerden que la rama derecha del haz de His se encarga de despolarizar, es decir, de enviar el impulso eléctrico generado en el nodo sinusal al ventrículo derecho y hacer que éste se contraiga. En cambio, la rama izquierda del haz de His lleva el impulso eléctrico para provocar la despolarización del ventrículo ipsilateral y tiene una subdivisión en un fascículo anterior izquierdo y un fascículo posterior izquierdo para realizar esto. Así pues, el que ocurra un ciclo de contracción cardíaca es debido a la generación de un impulso eléctrico que espontáneamente está generando el sistema eléctrico propio que contiene el corazón dentro de su anatomía. El que sepamos los tiempos correctos o las velocidades de conducción eléctrica de un área del corazón a otra, analizados cuando están inscritos en un electrocardiograma, es lo que nos permite saber cuando existen o no defectos o bloqueos auriculoventriculares, entre otras muchas otras cosas que los electrocardiogramas nos permiten conocer. Los bloqueos auriculoventriculares, que no son otra cosa más que el retardo en los tiempos en los que debe ocurrir normalmente el traslado del impulso eléctrico del nodo sinusal hacia los ventrículos e incluso la no llegada de este impulso eléctrico generado en el nodo sinusal hacia el ventrículo es lo que nos permite hablar de bloqueos auriculoventriculares. Y en función de esto, los subdividimos en 4 tipos diferentes. El bloqueo auriculoventricular de primer grado, el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, que a su vez se subdivide en tipo 1 o Benkevac y tipo 2 o Movitz, el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, y algunos autores hacen una diferenciación entre los bloqueos de tercer grado y los bloqueos auriculoventriculares completos, de lo cual hablaremos más adelante. Así pues, de acuerdo y siendo incluyentes con la literatura internacional, podemos tener 4 tipos diferentes de bloqueos auriculoventriculares, en donde el segundo tipo tiene además una subdivisión. Analicemos cada uno de estos bloqueos auriculoventriculares y platiquemos primero sobre los de primer grado. Los bloqueos auriculoventriculares de primer grado se caracterizan por no dar síntomas. Los pacientes no llegan al consultorio con alguna molestia en lo particular, sino que generalmente esto es un hallazgo al momento de tomar un electrocardiograma o es una información que buscamos intencionalmente en aquel grupo de pacientes que sospechamos que lo pueden llegar a tener, ya sea porque tienen alteraciones metabólicas, hidroelectrolíticas o porque están consumiendo una serie de fármacos que pueden llegar a tener alteraciones sobre la conducción eléctrica, ya sean antiarrítmicos generalmente o utilizados como medicamentos antihipertensivos, pero que tienen efectos también antiarrítmicos. Hablamos de beta bloqueadores, de calcio antagonistas y de acuerdo a la clasificación de Bohan-Williams, cualquiera de los diferentes tipos de antiarrítmicos con los que ustedes cuentan para el manejo de sus pacientes. Recordemos brevemente algunas bases de la electrocardiografía en donde sabemos que el intervalo PR se mide
desde el inicio de la onda P en el electrocardiograma hasta el inicio del complejo QRS en el electrocardiograma de nuestro paciente. Este intervalo PR nos indica el tiempo de conducción desde la generación del impulso eléctrico en el nodo sinusal, como lo habíamos mencionado, hasta su despolarización del nodo aurículo-ventricular. Lo normal es que este intervalo PR tenga una duración de 0.12 a 0.20 segundos, o dicho en términos de electrofisiólogo, de 120 a 200 milisegundos. Es muy importante que sepamos cómo hacerlas y recordemos, si no, cómo hacer las mediciones en el electrocardiograma para poder ser precisos en la determinación de cuál es la duración del intervalo PR. En el ritmo sinusal, recordemos en la electrocardiografía básica, todas las ondas P preceden a un complejo QRS, recordando que la onda P representa la contracción de las aurículas, tanto derecha como izquierda, y que el complejo QRS representa la contracción de los ventrículos derecho e izquierdo. En el bloqueo auriculoventricular de primer grado tenemos, como recordamos, un retardo en el tiempo de conducción del impulso eléctrico desde el nodo sinusal hasta la llegada del mismo y la despolarización del nodo auriculoventricular. Pero recordemos que siempre que hay un retardo en los bloqueos auriculoventriculares, una onda P necesariamente va seguida de un complejo QRS. Esto es, por más prolongado que esté el intervalo PR, siempre la onda P conducirá a un QRS. Por lo tanto, siempre hay una comunicación entre las aurículas y los ventrículos. Por más largo, por mayor duración de 0.20 segundos que tenga o más que tenga este intervalo PR, el bloqueo siempre nos permitirá ver un ritmo cardíaco regular y siempre nos permitirá ver ondas P que van seguidas de complejos QRS, como lo vemos en las imágenes de electrocardiograma que están ustedes revisando en su diapositiva. El bloqueo auriculoventricular de primer grado generalmente puede ser ocasionado o por defectos hidroelectrolíticos o por el uso de fármacos que retardan el tiempo de conducción, en donde el tiempo del intervalo PR es mayor de 0.20 segundos, como ya lo hemos mencionado, y siempre va a ser un QRS, o también puede ser ocasionado por enfermedad degenerativa del sistema eléctrico del corazón. Las enfermedades que más frecuentemente afectan directamente el sistema de conducción son la enfermedad del LEP y la enfermedad de Lenneger. Y esto puede propiciar que en un tiempo de décadas los bloqueos auriculoventriculares puedan progresar de primero a segundo, de segundo a tercer grado. Recordemos, sin embargo, que problemas agudos como la cardiopatía isquémica también pueden provocar problemas de la conducción auriculoventricular y no se diga aquellos problemas agudos infecciosos inflamatorios como las cardiomiopatías infecciosas o inflamatorias o incluso los traumatismos cardíacos. En el electrocardiograma que vemos a continuación podemos ver que existe un bloqueo auriculoventricular de primer grado porque vemos que el intervalo PR mide más de 0.20 segundos, más sin embargo siempre una onda P va seguida de un QRS, cosa que no encontraremos en los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, de tercer grado y completos. Hablando precisamente de los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado y recordando que se subdividen en los tipos Benkevac y Movitz, tenemos que el tipo Benkevac de los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado se refiere a la presencia de una falla eléctrica en la conducción del impulso que va desde el nodo sinusal de la aurícula al ventrículo, que intermitentemente no llega hacia el ventrículo proveniente de la aurícula. Esto es, el bloqueo auriculoventricular tipo 1 o Benkevac está caracterizado por la presencia de intervalos PR que progresivamente se van prolongando hasta que una onda P ya no conduce hacia un QRS, es decir, una onda P se bloquea y ya no transmite el impulso eléctrico hacia los ventrículos y entonces tenemos lo que llamamos una onda P suelta. Pero la condición importante para el diagnóstico del bloqueo auriculoventricular de segundo grado es que ocurre este fenómeno, de hecho descrito por este fisiólogo, el Dr. Benkevac, como una prolongación paulatina del intervalo PR de un latido a otro latido a otro latido, en donde finalmente una onda P ya no es seguida de un QRS, es decir, esa contracción iniciada en el nodo sinusal de la aurícula ya no va a llegar al ventrículo.
Esta prolongación paulatina es lo que llamamos fenómeno de Benkeva, que es un fenómeno fisiológico que incluso podemos nosotros inducir en los pacientes al momento de hacer estudios electrofisiológicos, estimulando cada vez a velocidades mayores. Por lo tanto, tiene una base fisiológica. En algunos pacientes, por enfermedad del sistema eléctrico del corazón, puede ocurrir de una manera intermitente o de una manera permanente. Como podemos ver en los electrocardiogramas que tienen en su diapositiva, este intervalo PR se prolonga, se prolonga, se prolonga de un latido a otro hasta que finalmente la onda P ya no conduce. En diferentes trazos de electrocardiograma lo podemos observar y es importante analizar si esto es ocasionado, insisto, por problemas hidroelectrolíticos, por problema del uso de fármacos o si el paciente está teniendo un problema de una cardiopatía isquémica o un proceso inflamatorio o si el paciente tiene antecedentes de un traumatismo torácico donde se haya visto afección cardíaca. Sea cual fuere la causa, debemos darle seguimiento porque este grupo de pacientes sí pueden tener síntomas. No es común, pero pueden referir fatiga, cansancio o mareo. Los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, dependiendo si tienen un impacto hemodinámico o no en nuestro paciente, pudiesen requerir el implante de un marcapaso para su solución cuando la causa no es reversible. Los bloqueos, como vemos en este electrocardiograma, son fácilmente identificables si analizamos correctamente los mismos en un análisis de frecuencia cardíaca, PR, QRS, QTF y finalmente la aparición o no de efectos de conducción auriculoventricular. Por otro lado, los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, pero variante Movitz o tipo 2, la conducción de los impulsos eléctricos a los ventrículos ocurren con un bloqueo intermitente de alguna de las ondas P que no van seguidas de QRS, es decir, la generación del impulso eléctrico en el nodo sinusal abruptamente se bloquea en el nodo auriculoventricular, pero esto no ocurre con una prolongación paulatina del PR para que finalmente la onda P no llegue, sino que los PR aquí son siempre normales en el paciente. Entonces, cuando nosotros analizamos el electrocardiograma de un paciente con un bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo Movitz, no tenemos la prolongación paulatina del intervalo PR como existe en el tipo Benkebach, sino que los intervalos PR son siempre normales, miden de 0.12 a 0.20 segundos y son constantes. Cada onda P va seguida de un QRS hasta que abruptamente una onda P ya no va seguida de un QRS. A esto es lo que llamamos bloqueo auriculoventricular de segundo grado o tipo Movitz. Aquí los intervalos PR constantes abruptamente son interrumpidos por la no conducción o no comunicación entre las aurículas y los ventrículos desde el punto de vista eléctrico. Estos pacientes habitualmente presentan síntomas, generalmente fatiga, disnea de esfuerzo, pueden llegar a tener datos de insuficiencia cardíaca cuando esto es de larga duración o cuando el paciente tiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo disminuida por alguna otra enfermedad. Y estos pacientes generalmente cuando la causa no es reversible requieren del implante de un marcapaso. Puede haber una sola onda P que no conduzca impulsos eléctricos y vaya seguida de un QRS y en el siguiente intervalo PR veamos todo normal, o puede haber 2, 3, 4 o más ondas P que llamamos nosotros sueltas, por decirlo de alguna manera coloquialmente, es decir, ondas P que no van seguidas de QRS, contracciones auriculares que no provocan contracciones ventriculares. Y esto puede provocar frecuencias cardíacas muy lentas que hagan que el paciente entre en un gasto cardíaco bajo y por lo tanto en insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, estos pacientes generalmente son sintomáticos, requieren del implante al menos desde el inicio de su diagnóstico de un marcapasos temporal para posteriormente evaluar si la causa no es reversible de un marcapasos definitivo. Y veremos más adelante los diferentes tipos que existen de marcapasos definitivos y cuáles son sus indicaciones. Como vemos en esta serie de imágenes electrocardiográficas, identificamos cómo no hay solo una, sino por ejemplo en esta diapositiva, en la segunda imagen, un bloqueo auriculoventricular Movitz o de segundo grado tipo Movitz con relación 2:1, 3:1. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuántas ondas P hay sueltas antes de que haya un complejo QRS? Si son 2 ondas P, decimos que hay una relación 2:1. Si son 3 ondas P antes de un QRS, decimos que hay una relación 3:1 y así sucesivamente. En este electrocardiograma podemos observar claramente cómo el paciente tiene una variante en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, donde en ocasiones la relación es 2:1 y en otras ocasiones la relación es 3:1 de ondas P contra QRS.
Este paciente con frecuencias cardíacas bajas, insisto, requiere seguramente de la colocación de un marcapaso, y lo que mantiene a este paciente con un buen gasto cardíaco será la respuesta que tiene de escape, es decir, la frecuencia cardíaca que tiene finalmente, que le permite mantener un gasto cardíaco apropiado. Así pues, verán pacientes que electrocardiográficamente demuestran este bloqueo y con ritmos cardíacos originados en la unión aurículo-ventricular o de plano ritmos cardíacos de 20 a 40 latidos por minuto originados en los ventrículos. Recuerden que los que se originan como ritmos de escape en la unión aurículo-ventricular generalmente son frecuencias cardíacas de 40 a 60 latidos por minuto con QRS normales o angostos, como los llamamos. Recuerden que el QRS normalmente mide en un adulto de 0.6 a 0.11 segundos. Cuando los ritmos de escape son ventriculares, veremos QRS anchos, es decir, de 0.12 o más segundos de duración, y frecuencias cardíacas de entre 20 y 40 latidos por minuto. En los bloqueos auriculoventriculares de tercer grado, lo que nosotros podemos observar es que hay una completa disociación entre la comunicación de las aurículas y los ventrículos eléctricamente hablando. Es decir, se generan impulsos eléctricos en la aurícula, en el nodo sinusal específicamente, de ahí se transmiten a la aurícula para que se contraiga, pero las aurículas no están comunicadas ya eléctricamente con los ventrículos. En algún punto entre el nodo aurículo-ventricular, el haz de His o en una parte inferior, el sistema eléctrico de conducción del corazón del paciente ya no transmite los impulsos eléctricos hacia el ventrículo, y entonces los ventrículos, si tienen un ritmo de escape, mantienen vivo al paciente y nos permiten tener pacientitos con frecuencias cardíacas de 20 latidos por minuto, 40 latidos por minuto, hasta 60 latidos por minuto si son de la unión aurículo-ventricular esos ritmos de escape. Pacientes que no tengan latidos de ritmo de escape, que puedan mantener una frecuencia cardíaca y un gasto cardíaco adecuado, pueden tener episodios de muerte súbita. Entonces, la muerte súbita en nuestros pacientes no solamente es por taquiarritmias ventriculares, entiéndase taquicardias ventriculares que degeneran en fibrilación ventricular, sino también la muerte súbita, considérenlo, puede ser por una bradiarritmia, por un bloqueo auriculoventricular de tercer grado o un bloqueo auriculoventricular completo en un paciente que no tuvo un ritmo ventricular o un ritmo de la unión aurículo-ventricular de escape y por lo tanto cae en asistolia. Si no es asistido con resucitación cardiopulmonar, el paciente lamentablemente fallecerá. Y estos pacientes con bloqueos auriculoventriculares de tercer grado, como les mencionaba, lo que tienen es una disociación completa, como les comenté, entre la comunicación eléctrica de la aurícula y el ventrículo. Entonces, como decimos coloquialmente, las aurículas laten por su lado y los ventrículos laten por su lado. ¿Qué tanto ritmo de escape, como vemos en esta diapositiva, que es un ritmo de la unión aurículo-ventricular, tiene el paciente y con qué frecuencia, es lo que permitirá determinar qué tan sintomático está el paciente, qué tantas molestias tiene, qué tanta disnea de esfuerzo, qué tantos datos de insuficiencia cardíaca con hepatomegalia, con edema de miembros inferiores, depende de la cronicidad del problema, encontrarán ustedes en sus pacientes. Cuando la frecuencia cardíaca es muy baja, pues el paciente tendrá mayores posibilidades de tener insuficiencia cardíaca muy pronto. Así, en esta tabla podemos ver los diferentes tipos de bloqueos auriculoventriculares de primer grado, de segundo grado tipo 1, de segundo grado tipo 2 y de tercer grado. ¿A qué le llamamos bloqueo auriculoventricular completo? Cuando el paciente tiene un bloqueo de tercer grado, pero además el ritmo de escape se encuentra por debajo del haz de His y por lo tanto el ritmo es con una frecuencia de escape ventricular con frecuencias de 20 a 40 latidos por minuto. Esa es básicamente la diferencia con un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. ¿En qué sitio se encuentra el bloqueo? Normalmente en la parte alta del nodo auriculoventricular está el bloqueo en los bloqueos auriculoventriculares de tercer grado y por debajo del nodo auriculoventricular se encuentran los bloqueos auriculoventriculares completos. ¿Cómo se tratan los bloqueos auriculoventriculares en nuestros pacientes? Pues primero que nada asegurando una estabilización hemodinámica del paciente si es que existiese una desestabilización. Platicábamos que si un bloqueo de primer grado existe en el paciente, pues no dará síntomas, pero de segundo grado en adelante sí los puede dar. Así es que estabilizar al paciente hemodinámicamente hablando es muy importante. Generalmente lo hacemos corrigiendo las causas de base poco a poco si es que las existen. Si hablamos de cardiopatía isquémica, llevando al paciente a hemodinamia para ver si vamos a hacer una angioplastía y colocación de stent del mismo, pero por lo pronto la maniobra más importante generalmente implica el colocarle un marcapasos temporal, ya sea por vía subclavia o por vía femoral, son las vías de acceso más frecuentes. Y evaluar al paciente. Si
Si la causa de bloqueo auriculoventricular es reversible, entonces el paciente finalmente le retiraremos el marcapasos temporal si es que lo tuvo indicado y el paciente se recuperará. Pero si el defecto es irreversible, el paciente requerirá un marcapasos definitivo, implantable, ya sea de un solo cable o unicameral que se coloca en el ventrículo derecho, bicameral o con dos cables que se coloca uno en la aurícula derecha y otro en el ventrículo derecho, o si nuestro paciente además está en insuficiencia cardíaca y tiene la indicación, entonces una terapia de resincronización con marcapasos que tienen tres cables, uno se coloca en el ventrículo derecho, otro en la aurícula derecha y otro a través del seno coronario, nos permite estimular el ventrículo izquierdo del paciente. Estos marcapasos tricamerales o terapias de resincronización son cada vez más frecuentes su uso en nuestros pacientes, ya que al vivir más años tienen más posibilidades, lamentablemente, de tener más complicaciones cardíacas, entre ellas caer en insuficiencia cardíaca por diferentes enfermedades como cardiopatía isquémica o enfermedades o etapas terminales de hipertensiones arteriales o defectos microvasculares por diabetes, entre otras muchas otras causas. Estamos viendo en nuestra diapositiva qué es un marcapaso. Un marcapaso no es más que una pequeña computadora con una serie de circuitos y una batería integrada que nos permite a nosotros comunicarnos con él y programarlo para decirle al marcapasos que estimule de determinada forma al corazón del paciente. Recuerden que una de las propiedades que tienen las células miocárdicas es el poder transmitir impulsos eléctricos, no solamente aquellos que genera el mismo corazón en su sistema eléctrico nativo, sino cualquier estímulo eléctrico externo al mismo. Entonces, a través de estas pequeñas computadoras que podemos implantar en nuestros pacientes, generalmente en la región subclavia, tanto izquierda como derecha, dependiendo del brazo dominante del paciente, tendemos a colocar el marcapaso en la región subclavia, el brazo no dominante del paciente, accesamos la vena subclavia mediante la punción de la misma, colocando una guía, después un introductor y avanzamos el cable del marcapaso ya sea a la punta del ventrículo derecho, a la aurícula derecha y o a través del seno coronario para estimular el ventrículo izquierdo, dependiendo del tipo de marcapaso del que se trate, y con ello conseguimos que el corazón del paciente sea estimulado por este marcapaso unicameral, bicameral o de terapia de resincronización o tricameral. Vemos en esta serie de imágenes cómo el marcapaso está colocado y a través de un cable nos permite comunicarnos con el miocardio del paciente. Las nuevas generaciones de marcapasos incluso nos permite tener marcapasos sin cables. En este caso en lo particular, este marcapasos unicameral de esta compañía nos permite utilizar una nanotecnología que nos, mediante un cable, nos da la oportunidad de implantar directamente en el ventrículo derecho del paciente el mismo. Y este marcapasos sin ningún cable, la pura estructura del marcapaso, ustedes ven el tamaño del mismo comparado con la palma de la mano de esta persona, se queda dentro del corazón del paciente y está generando estímulos eléctricos que solo estimulan el ventrículo derecho en este caso. Es un marcapasos que para aquellos que tengan una indicación de una estimulación de una sola cámara cardíaca, en este caso del ventrículo derecho, es de mucha utilidad y evita el que el cable pueda salirse de su lugar, que el cable se pueda fracturar o alguna otra complicación que pudieran llegar a tener los cables. Es un avance más en la tecnología. Este marcapasos unicameral se vería en este diagrama implantado en la punta del ventrículo derecho de esta forma. ¿Cómo clasificamos nosotros los diferentes tipos de marcapasos, no solamente por cable? Habitualmente los expertos en marcapasos, los electrofisiólogos, nos referimos a los marcapasos y obviamente también nuestros compañeros cardiólogos que no son electrofisiólogos, nos referimos al marcapaso dependiendo en qué cámara del corazón estimula el marcapaso con una letra. Con otra letra nos referimos a qué cámara detecta el marcapaso que está teniendo actividad eléctrica. Con otra letra clasificamos el marcapaso según la respuesta que va a tener el marcapaso a la detección de la frecuencia cardíaca del paciente e incluso con una cuarta y quinta letras podemos ver qué respuesta en base a la programación del marcapaso va a tener el paciente sobre si quitar o no una taquicardia o si estimular en diferentes sitios. Así es frecuente que nos refiramos a los marcapasos de un solo cable o unicamerales como marcapasos VVI, es decir, estimulan en el ventrículo, por eso la primera V, sensan o detectan la actividad eléctrica también en el ventrículo derecho, por eso la otra V, y se inhiben, por eso la letra I, cuando detectan que el ventrículo del paciente tiene actividad propia.
Recuerden, cuando a un paciente se le coloca un marcapaso porque tiene un defecto de la conducción auriculoventricular, no quiere decir que el paciente no tenga en su corazón latidos que pueden ser normales intermitentemente. Esto los detecta el marcapaso y en ese caso el marcapaso se inhibe, no estimula y deja que el corazón haga su trabajo por sí mismo. Cuando el marcapaso detecta que el corazón no está haciendo su trabajo, latiendo a la velocidad que debe y conduciendo como debe, es cuando el marcapaso interviene. Entonces, marcapasos VVI para los que son de un solo cable, es como nos referimos a ellos. Cuando son de dos cables son D, porque tienen una función dual, y cuando además tiene una respuesta a la programación, cuando va muy lento, cuando tiene taquicardia, le agregamos una R, y de esta forma podemos nosotros referirnos a los marcapasos si son unicamerales, si son bicamerales, son resincronización, dependiendo de la zona que estimulan y la zona en la que detectan actividad eléctrica del paciente. En estos diagramas podemos ver ahora un marcapaso bicameral, como uno de los cables está en la aurícula derecha y el otro está en el ventrículo derecho, y el marcapaso como tal en la región subclavia izquierda del paciente. Los marcapasos bicamerales nos permitirán ver en el electrocardiograma las espigas o las líneas que ustedes ven que están provocando la contracción de la aurícula y la contracción del ventrículo. Así es como pudiésemos ver en un electrocardiograma la estimulación bicameral del corazón de un paciente en la aurícula y en el ventrículo en forma secuencial, como en forma fisiológica debería de estar ocurriendo. Hoy en día prácticamente el 97 o 98% de los marcapasos que colocamos en los pacientes son de al menos dos cables, son bicamerales. La indicación para un marcapaso unicameral es básicamente la de aquel paciente que tiene fibrilación auricular refractaria al tratamiento o fibrilación auricular como tal que se acompaña de episodios de bradiarritmia, es decir, lo que llamamos un síndrome de bradicardia, taquicardia. Son las únicas prácticamente indicaciones que tenemos de colocar un marcapaso VVI hoy en día. En aquel paciente con fibrilación auricular refractaria al tratamiento, lo que hacemos es una ablación del nodo auriculoventricular y colocamos un marcapasos para que esté estimulando en el ventrículo derecho. Los marcapasos tricamerales o de terapia de resincronización, como realmente los conocemos, nos permiten no solamente corregir un problema o defecto de la conducción auriculoventricular con bloqueos auriculoventriculares de segundo o tercer grado en nuestro paciente, sino que nos permiten controlar la insuficiencia cardíaca que tiene el paciente por una fracción de eyección baja. Existen criterios específicos electrocardiográficos para ello y los marcapasos tricamerales son cada vez más utilizados. Insisto, nos permiten no solo corregir el problema del defecto de conducción eléctrica, sino además corregir la insuficiencia cardíaca del paciente. Pudiésemos ver en este electrocardiograma el cómo los diferentes sitios de estimulación del corazón del paciente nos permiten optimizar el funcionamiento del mismo e incrementar la fracción de eyección del paciente. Así pues, recordemos la clasificación de los marcapasos de acuerdo a las letras del sitio donde estimulan, del sitio donde sensan la actividad del corazón y de la respuesta que tiene la actividad detectada del corazón, como marcapasos unicamerales, bicamerales o de resincronización, BBIs, DDDs, DDDs-Rs. Quisiera dar por terminada la plática del día de hoy sobre defectos de la conducción auriculoventricular, pero me gustaría dejarles una pequeña tarea, unos cuantos casos clínicos que me gustaría que repasaran para que vean y pongan en práctica lo aprendido en esta sesión cuando un paciente tiene bloqueos auriculoventriculares de primer grado, cuando un paciente tiene bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, cómo podemos encontrar el diagnóstico, cómo podemos medir los intervalos PR, cuando estos se van prolongando hasta que finalmente no conducen una onda P y por lo tanto cuando pudiésemos identificar aquel paciente que tiene un bloqueo auriculoventricular de tercer grado también o cuando el paciente está presentando algún otro tipo de actividad eléctrica, incluidas las taquicardias. Les agradezco su atención. Muy buen día.